Buenas, buenas, buenas. Pactos número 110. Pactos número 110. Con la presencia de quien les habla, con la presencia de JD. ¿De quién les habla? Y con el invitado especial de la fecha, Manu Simón. Team querido. Aplausos. Gracias. Nuestro enviado especial desde Chile. Sí, Desde Chile. volvió Desde con Chile. data fresca del Mundial Sub-20, que ya vamos a estar hablando. Le mandamos un saludo a Teo Coquet, quien no está presente porque prefirió laburar para la Corpo. Hoy comenta, ya lo va a haber comentado cuando sale este capítulo, pero comentó Inglaterra-Gales. Y se ausentó acá, así que le mandamos un abrazo grande. Vamos a tratar de estar a la altura. Tengo que hacer research, me dijo. Le digo, pará, vas a cubrir Sí. Inglaterra, Gales, Claro. hay data. No vas a cubrir Transfer Market, goles de Kane. Claro, no vas a cubrir un Uzbekistán, no sé. Yo le pregunté, ¿juega Geeks hoy? Bueno, arrancamos claramente. Era un programa que teníamos ya preproducido, si se quiere, pero lo de ayer nos sacudió a todos la muerte, lamentablemente, de Miguel Ángel Russo. Alguien que, junto con Maradona, y no recuerdo Te iba a casos decir eso. anteriores de técnicos que fallecen durante su cargo. Pastoriza técnico independiente. Independiente. ¿Pero era de la primera o de la reserva No, cuando primera. fallece? No, primera. 2004 fue. Sí. 2004. Claro, porque se da Pastoriza y después los dos arqueros. Molina y el otro Molina, eran los dos Molina, ¿no? Creo que sí. Creo que se llamaban los dos Molina. Pero sí, se da. Y después Bueno, creo se da que- la particularidad que es Pastoriza arquero. Les pasa eso a Independiente, lamentablemente. Pero bueno, Miguel Ángel Russo, que a los 69 años fallece y deja su huella marcada en la historia del fútbol argentino. Creo yo ya la había dejado, pero esto hace que por cuestiones intempestivas sería, y de repente Sí, no sé si es de repente, pero ya era una lucha contra el cáncer de vejiga. sí, después pero, la de pero quizás 2017. viste uno recién cuando el técnico se retira y deja el cargo, ahí se empieza a analizar lo que hizo y se considera así, Sí. entra como en la historia del fútbol argentino. Todos entran en la historia, pero si merece estar en los libros grandes, en las páginas doradas, hoy Miguel Ángel Russo es innegable. Último campeón de la Libertadores con Boca, solamente 3 entrenadores lo sacaron campeón de la Libertadores, Miguel Ángel Russo fue uno. Ascendió a 3 clubes distintos que hoy tienen un buen pasar en primera. Todos Sí. volvieron con Miguel Ángel Russo. Es el último que ascendió a cada club. Claro, no, y aparte. A Central, a Estudiantes y a Lanús. Y a Lanús. Y por último, campeón con 3 clubes distintos en la primera del fútbol argentino, con Rosario Central, con Vélez y con Boca. Algo, bueno, dirigió 3 grandes, también es un dato no menor. ¿Quién dirige 3 grandes del fútbol argentino? La realidad es que Miguel Ángel Russo, a base de resultados y de un modelo también, que vamos a hablar muy particular, sus formas, sus maneras, termina siendo alguien trascendente, por lo menos del siglo XXI para acá, en el fútbol argentino como entrenador. Te Yo diría creo- que después de Maradona, uno de los tipos más queridos, no solamente por los clubes en los que estuvo, sino por los clubes del fútbol argentino en general, lo cual es bastante llamativo, porque muchas veces Russo está más ligado con Boca, está más ligado con Rosario Central, sin embargo Newell's emite un comunicado, River emite un comunicado, Russo va a estar siendo velado entre hoy y también parte de mañana, y ya se acerca gente de Rosario Central a la Bombonera. Se acerca obviamente gente de Boca, se acerca gente de San Lorenzo, o sea, es algo muy difícil de encontrar un personaje que primero represente tan bien a nuestro fútbol y segundo que sea tan pero tan querido. Como vos decís, Lanús, Estudiantes, Rosario Central, tuvo cinco pasos por Rosario Central. El más recordado capaz es ese momento más difícil que es el de el ascenso y demás, y además la cantidad de clásicos que le ganó No, bueno, Newell's. pará, al ascenso y después el título de la Copa de la Liga con Rosario Central en 2023. 2023. O sea, sale campeón de la segunda categoría y después de la primera, un Rosario Central que del 2010 para acá solamente 2 títulos, Copa Argentina y Copa de la Liga. ¿Querías decir algo? Yo creo que murió en su ley en el sentido de que Russo estuvo 36 años ininterrumpidos dirigiendo un equipo de fútbol y se fue haciéndolo también. De 1989 hasta 2025 no hubo año en el que Russo no ocupó un cargo de entrenador en algún club alrededor del mundo. Obviamente la gran mayoría en el fútbol argentino. Dirigió en Morelia, dirigió también en Paraguay, dirigió también en Arabia Saudita. Millonarios. En Perú. Dirigió en Millonarios y salió campeón. Dirigió en Perú. La huella de Russo trasciende las fronteras del fútbol argentino.
acá deja un impacto que va a durar por la eternidad. Ayer decía que Russo trascendió el fútbol argentino y se metió en la cultura popular de lo que es nuestra cultura. Mi vieja sabía quién era Russo, mi abuela sabía quién era Russo, la gente que no es del fútbol se identifica también con frases del técnico, que eso no es común. Yo creo que los grandes personajes de cualquiera, sea el ámbito, cuando son más importantes o son más conocidos que el ámbito en donde se mueven, es que algo hicieron bien, ¿no? Creo que ese es el caso de Russo y no hubo ninguna crítica, no hubo ningún comentario fuera de lugar en ninguna red social, que tampoco es común, porque boludos hay en todos lados y en todos los temas, y acá nadie se excedió, y creo que también habla del respeto que se le tuvo, ¿no? Después, obviamente, se puede hacer doble clic en las formas en estos últimos meses que ocupó el cargo, si coincidimos o no. Creo que eso va a ser una discusión para más adelante, pero se fue siendo técnico de Boca, con la ropa de Boca puesta, dirigiendo hasta el último minuto, en cancha central su último partido, con victoria, con también Newell's jugando contra River, y un detalle también no menor, con Nacho Russo, su hijo, yendo a Rosario para jugar contra Newell's. Obviamente no lo hizo por el fallecimiento de su padre, pero todos los caminos conducen a viejo conocido de Miguel, y creo que eso no es casualidad. Pasó con Maradona también, despidiéndose en la Bombonera con Gimnasia, siendo campeón Boca, y una despedida inmejorable para él. Así que creo que cuando las figuras son tan grandes, los planetas se alinean para que las despedidas sean así, porque no pueden decirme qué casualidad que haya sido contra Central en Rosario, sí, que River haya jugado contra Newell's. Es realmente impresionante que también en el Mundial de Clubes él haya sido el técnico, con lo que significó a nivel internacional Boca para Russo para Boca, mejor dicho. Yo creo que no es casualidad, y es que hizo un buen laburo a lo largo de su vida, y alguien o una fuerza mayor se lo reconoció. Totalmente. Y agregando algo, el cariño, o la virtud en realidad de Russo, de trascender los colores que defendió, porque muy identificado con Boca, con Estudiantes, con Lanús, con Rosario Central, y del lado de enfrente, Newell's, River, Sí, sí. Independiente, Gimnasia, reconociéndolo como alguien querido en el ámbito del fútbol, que pocas personas lo pueden hacer. Bueno, el ejemplo más claro es Maradona, pero, qué sé yo, se me viene a la cabeza Ortega, que quizás el hincha de Boca lo reconoce, más allá de ser muy Palermo, identificado capaz. con River. Claro, exactamente. Son pocas las personas que en un fútbol cada vez más dividido y más de la cultura del aguante, de aguante lo mío y todo lo demás que se muera. La grieta. Sí, exactamente. Que Russo sea reconocido por propios y ajenos, la verdad que habla de la calidad humana más allá de los méritos deportivos. Y para agregar algo que con lo que decía Manu, a mí no me deja de dar vueltas la frase que Falcioni le dice a Maradona, la del fútbol nos da vida, esto es lo que nos da vida. Qué locura cómo se termina cumpliendo con Maradona hasta el último momento, mientras era entrenador, impecable. Una vez que él agarra la pandemia, cae. Russo, supuestamente pre-Boca, ya estaba mal de salud, pero dicen que cuando Román le ofrece, le agarró esa vitalidad y sacó fuerza para ser entrenador de Boca. ¿Cuánto? Casi 6 meses. Y Cuando sí. en realidad estaba muy mal de salud, o por lo menos eso es lo que dicen ahora su entorno. Que se vaya con las botas puestas con el conjunto de Boca Eso es fuertísimo. en sus últimas horas, me parece que habla de lo que fue Russo, no solo como profesional, sino también como persona, y bueno, va a entrar claramente en la historia dorada del fútbol argentino. Iba a ir con eso, sí, creo que si uno repasa algunos nombres importantes, Sabela podría entrar en los últimos tiempos, bueno, Russo obviamente, Bianchi ni hablar, Gallardo también tiene que entrar, pero digo, entra, se codea con los mejores o con los más ganadores por la influencia y por los títulos también, tiene 12 títulos, pero sí, lo de las ganas de vivir ligada al fútbol, después de ese cáncer que le diagnostican en 2017, cáncer de vejiga y cáncer de próstata, los dos muy fuertes. Él habla mucho de la fuerza que le dio su oncólogo y demás cuando estaban en Millonarios, que es capaz cuando peor estaba o cuando la enfermedad capaz estaba más avanzada, después pudo dominarla, vencerla, pero es una enfermedad que nunca se va, ¿viste? Como Bueno, que hay, la particularidad es que en ese 2017 Russo viene a tratarse a Argentina, se pide licencia en Millonarios,
no renuncia, se pide licencia, o sea, eso también te da un parámetro de... Profesional hasta la... Claro, renunciá, curate, después seguís tu carrera. No, se pide licencia y una vez mejorado, no curado, mejorado, vuelve a Colombia. Los médicos le dicen, trata de hacer reposo. Dirige Y Clásico él bajo la lluvia. Ese era. Iba Sí, a sí. los entrenamientos de Millonarios y termina siendo campeón post-enfermedad. Eso es terrible. Sí, por eso yo creo que haberle pedido a Miguelo que se quede en su casa en los últimos meses porque la enfermedad había avanzado hubiese sido egoísta por parte de la gente o de quien tomara esa decisión, ¿no? Lo Yo hubiese creo que- perjudicado más, decís. Totalmente. Lo inteligente o lo sano fue hacer lo que se hizo. Después no hay ningún manual de cómo hacerlo. Esto aplica para Riquelme y para Boca y para todos. Creo que se manejó la situación como se pudo. Algunos lo hubiese manejado de forma diferente y también lo acepto porque capaz que coincido inclusive, pero no hay una manera de cómo hacer las cosas en este caso. Y como decías vos, en ese sentido o en ese caso, Millonarios le alargó la vida y le dio esa fuerza para poder superar el mal momento que vivía. Y me acuerdo esto que logré con mi viejo, quien era amigo de Miguelo, cuando agarró Boca. Yo le dije, no puede ser que agarre Boca en este momento y en este estado. Me dijo, lo que la gente tiene que entender, que mucha gente lo sabe y quizás otra no tanto, es que Boca en estos momentos le va a dar vida, le va a alegrar la vida. Y me manda una foto al poco tiempo de las fotografías oficiales antes del Mundial de Clubes. Me dijo, compará esta foto con cómo estaba en San Lorenzo. ¿No lo ves mejor? Yo le digo, sí, puede ser, porque Miguel no sufre el mundo Boca. Claro, está acostumbrado. Él saca vida, extrae cosas positivas del mundo Boca, lo conoce como nadie, a él Boca le hace bien. Entonces, en estos últimos meses que haya estado en Boca, para él fue también paz. Para el 99% de los entrenadores es lío, es ruido, es inestabilidad, y para Russo era paz. Entonces, en ese sentido, creo que estaba en el lugar que tenía que estar. Sí. Se coronó campeón con Central hace 2 años y ahora se despidió en Boca. Creo que no. Y ser Dentro del velado mal en Boca momento, también es algo bastante totalmente, fuerte. dentro del mal momento que nadie quiere atravesar, la forma más de película posible para despedirse, ¿no? Sí, lo más fuerte capaz es, si uno repasa sus notas en el Mundial de Clubes y demás, que uno lo veía más entero físicamente y compara ahora 3 meses después y ya lo veía más disminuido físicamente, y como que a mí personalmente veía, digo, qué rápido, cómo pasamos de una transición a otra donde lo veía más con vida y donde de a poco veías que se estaba Sí, pero para apagando, mí ¿viste? ahí es el enfoque. Si uno piensa en la vida cotidiana de alguien y piensa con una enfermedad que Claro. lo viene deteriorando los últimos 3 meses de vida, uno se imagina que es alguien que es desganado. Y Russo hasta el último Hasta el día, último. con sus últimas fuerzas, laburando, poniendo por delante Boca, yendo a los entrenamientos. Le tenían que pedir, por favor, que se quede en la casa. Ok. Y el tipo iba y se iba hasta Casa Amarilla a verlos entrenar. Después, bueno, están las ausencias contra Defensa y contra Newell's en las últimas 2 fechas, pero se fue hasta Rosario, con una internación de por medio entre Aldo Civi y Central. Se internó, fue hasta el Gigante Arroyito, se volvió a internar y fue a despedirse contra Central Córdoba en la Central Bombonera. Córdoba. O sea, metió, si se quiere, los últimos 2 grandes shows ante su gente. Uno en Central y otro en la Boca. Sí, me hizo acordar a Ozzy Osbourne, que canta el último tema y muere después de haberse despedido de su público. Es que la verdad es que tiene similitudes, porque Sí. no lo había pensado, pero lo de Ozzy, lo increíble es que él estaba mal, como Miguel también estaba mal, se lo notaba desmejorado y era pública su enfermedad, pero no tenía un pronóstico cortoplacista de que al mes iba a morir. Podría haber tirado X cantidad de tiempo más, no estaba establecido que iba a ser ese tiempo. Y Ozzy toca en Villa Park, en Birmingham, con su gente, una de las despedidas más emotivas en la historia de la música, y fallece a las semanas. Es como que ya había hecho... A los días, te diría. Sí, o a los días, ya había Sí, hecho sí. todo lo que tenía por hacer. Y no estaba escrito que iba a ser así. Podría haber vivido meses, podría haber vivido un tiempo más, pero no. Fue después de Villa Park, y en este caso Sí, lo sí. mismo, ¿no? Fue después un 5-0 Newell's, fue después de pedirse en Rosario, así que sí, yo no creo que eso ya sea una casualidad. Tuvo una despedida a lo alto, a lo más grande, te diría. O sea, si hay una Sí. forma de irse, me parece que es esta. Bueno, recordemos que nosotros el año pasado invitamos a Mario Cordo, que Claro, un buen durante amigo, Mario. mucho tiempo Muy cercano. laburó con él.
Y bueno, nos lo expresó. Está el capítulo de Factos, si quieren ir a repasarlo, es un capitulón. Y nos cuenta un poco de lo que es laburar al lado de Miguelo, ¿no? Terrible, estaría bueno que vuelva. Cuando Mario quiera, Curro. Mario siempre está predispuesto Sí. a venir, gran consumidor del programa, seguramente esto lo esté viendo, así que para estas semanas lo traemos a Mario para charlar un poco y creo que no hay mejor persona o de las mejores sin lugar a dudas para repasar y entender y comprender a Miguel, así que en ese sentido Mario es un fenómeno y para hacer un buen homenaje a Miguel y su carrera y lo que significó para la historia del fútbol argentino, creo que sería un grandísimo invitado. Bueno, cerramos esto porque Sí, si no... hay que pasar de página. Sí, pasar sí, de sí. página. Me quiero meter, no sé si estás para el tema Matías Zulé, que es un tema interesante. Sí, Eh, abramos el capítulo Selección Argentina, que podemos hablar, hay de todo. Por ejemplo, a mí lo que hoy me sorprendió fue que se movió el amistoso del lunes al martes, pintó. Ah, no lo sabía. Pintó cambiarlo. Ok. Pintó El viernes sigue, el de mañana viernes sigue, Ok. parece que sin la presencia de Messi. Quiero conectar los dos temas, es una Sí. opinión personal, pueden coincidir o no, no digo que esté o que sea la decisión correcta, pero yo en su lugar lo hubiese hecho y creo que lo va a hacer en las próximas horas, imagino. A hablar. Para mí, para mí Leandro Paredes está con la selección argentina, Sí. siendo el capitán de Boca ante el fallecimiento de su entrenador, de si no es el club más grande de la Argentina o más grande del continente, es el segundo. Sí. Lo sea o no, es tu entrenador y sos el capitán de la institución, tenés que hacerte presente en el velorio, pero por ahora yo no vi que esté viajando Paredes, yo creo que él tendría que hacerlo y lo va a hacer en las próximas horas. Seguramente, recordemos, el velatorio de Miguelo es hoy jueves y mañana por la mañana del viernes, así que entiendo que podría estar Paredes. No tengo la información si es que se salió de la concentración y va a viajar, pero Imagino que lo hará. creo que las formas dicen que debería. Pero bueno, dando el paso a la selección argentina, una selección argentina que juega 2 amistosos de cabotaje, si se quiere, contra 2 selecciones que una no se clasificó, Venezuela, y otra no se está clasificando por el momento, que es Puerto Rico, va tercera en su grupo, se está quedando afuera de el reducido que lleva a los de la CONCACAF a las 3 plazas que otorga para este mundial. Recordemos, ya 3 clasificaron, que son los países organizadores, México, Estados Unidos y Canadá, y otros 3 de CONCACAF se quedarían con esas plazas. Puerto Rico hoy no está clasificando, entonces son 2 amistosos que entiendo yo que La Plata manda en estas cosas, pero no me imagino a Scaloni muy contento en cuanto a la planificación, porque si uno repasa que en noviembre uno de los amistosos es frente a Angola, y creo que luego ya se cerró para junio, antes del Mundial, amistosos contra México, me parece. Volvés a una preparación premundialista sin enfrentar europeos. Pero bueno, dando el caso de Soulé, ¿querés arrancar, Jota? No sé si quieren hablar de la lista o hablamos de caso Soulé, como quieran. Primero, si querés, caso Soulé, y después tenemos el juego para hablar de la lista. Dale, perfecto. Bueno, nada, hace algunas horas, hace algunos días, no sé si exactamente hace cuánto, habló el representante de Matías Soulé. Martín Guastadiseño. Gracias, porque es un apellido. ¿Es argentino? Correcto. Histórico representante del fútbol argentino. No, pensé como porque yo cuando vi el tweet y tenía una banderita italiana, pero pensé que se pronunciaba tipo Guasta Diseño o algo así, y dije, bueno, debe ser italiano capaz. Raíces son de ahí. Supo trabajar con Stefano Piori en su momento. Mirá. Martín Guastadiseño. Del Milan, ex del Milan. Bueno, nada, en las últimas horas, en los últimos días, habló el representante de Matías Soulé, exigiendo en cierto punto que Matías Soulé debería ser convocado. Recordemos, no fue convocado para estos 2 amistosos contra Venezuela y contra Puerto Rico. Resumo rápidamente, dice que está trabajando mucho para estar en la selección y que es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto y que está siendo muy importante en la Roma. Después remarca, presionando un poco obviamente, que él es ítalo-argentino y que no sabe qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hay como una posibilidad de que sea convocado para la selección italiana. Para mí, A ver. desde mi punto de vista, declaraciones desafortunadísimas, desafortunadas totalmente, sobre todo porque Scaloni está al tanto de todo. Tiene una base de datos, lo dijo Maru mil veces, está Wisecout, o la base de datos que usen. Scaloni tiene hasta los datos de Gaich.
que está jugando en el CSKA, en Rusia, con menos 20 grados bajo cero. O sea, tiene todos los datos, sabe que no hay duda que Matías Soulé, junto con Nico Paz, una de las revelaciones de la Serie A ambos, hoy más asentado que la temporada pasada, tiene 3 goles, 2 asistencias en 6 partidos, o sea, es uno de los líderes por sobre Dybala, que está teniendo algunas lesiones, está volviendo al ruedo ahora, pero desde mi punto de vista me parece que no corresponde, sobre todo que para el Mundial falta todavía un poco, faltan pocos partidos, es verdad, pero me parece que están al tanto de cómo está jugando. Sí, yo creo que si hay algo que no se le puede reclamar a Scaloni y a su cuerpo técnico es que a la hora de convocar fueron más plurales, llevaron varios nombres. Obviamente yo creo que lo que más se deben centrar es en el trabajo de la semana, más allá de si suma algunos minutos o no, en la mayor, en algún partido amistoso o hubo oficial. De hecho, se me viene a la cabeza el Diablito Echeverri. ¿Cuántas veces fue convocado y todavía no sumó ningún minuto con la selección argentina? Troilo hace un par de fechas. Bueno, Flaco López. Lo Mónaco. Que ahora va a jugar. Bueno, López, que sigue siendo convocado y todavía no debutó. Me parece que son varios los casos de gente que capta el cuerpo técnico de Scaloni, que le está yendo muy bien en sus clubes, y los ven entrenar toda una semana y por algo o no los vuelven a llamar o por algo no suman minutos. O porque ya tienen certezas también, probablemente. Sí, hay una realidad. El puesto de Soulé hoy es quizás el que más oferta tiene la selección argentina. No el perfil de Soulé, sí el puesto, entendámoslo. Porque si uno piensa a un extremo barra volante por derecha o que puede arrancar por afuera y se meta para adentro, para empezar, o sea, esa posición es de Messi, titular, si se quiere. Sí, hoy, Messi capaz más por el centro. Sí, pero si jugás con 3 delanteros, Lautaro y Julián te juegan por los otros lados y ese carril se lo liberan a Messi. O que pase el lateral, pero no suelen poner a alguien por ese sector. Y después desde el banco ya tenés, si por afuera a Simeone, por adentro Mastantuono, Nico Paz y Carboni, que hoy que encima no fue convocado. Almada. Después tenés a Almada, que capaz lo están usando más por izquierda, pero puede jugar por ese sector. Lo Chelsea, que lo mismo, lo suelen usar más por izquierda, pero puede jugar por ese sector. Entonces, lamentablemente, cae en la volteada Soulé, que es cierto, no lo pudimos ver en cancha, pero lo han visto entrenarse con la selección. Es más, hasta te diría... Sub-20 de 2023, Soulé, no jugó los Juegos Olímpicos. Claro, y es más, hasta te diría, agregá esa lista también, que está hace varios tiempos afuera, pero está a Paulo Dybala. Es un competidor directo con Soulé en ese sector de la cancha. Pero bueno, para mí también son desafortunadas las declaraciones. Después hubo voces en Twitter que hablaron con el entorno del jugador. Sí, no recuerdo quién fue el que lo tuiteó y supuestamente no estaban muy contentos con las declaraciones del amigo Guasta. Pero bueno, yo creo que sí, que fueron desafortunadas. No el reclamo o quizás el pedido de minutos, que hasta cierto punto me parece correcto que los representantes hablen en los medios, que no está mal, en el exterior quizás es más común, y que pida con argumentos, como lo hizo, siendo protagonista en la Roma y siendo el único juvenil que no recibió minutos, que también es cierto. Yo creo que estuvo mal cuando dijo que es ítalo-argentino y podría ser convocado a la selección de Italia y que ellos se aseguraron de que todo el papelerío está en regla para que pueda jugar para Italia en caso de que la situación con Argentina no se resuelva, que tampoco entiendo bien qué significa, pero si el DT de la selección nacional, Scaloni, decide que hay otros jugadores por encima de él que muy bien los enumerotín y no son pocos, no me parece correcto meterle un warning o una amenaza al técnico de la selección argentina de que si no lo pone va a jugar para Italia, ¿no? La pregunta es, hoy en Italia, ¿sería titular? Te iba a decir eso. Sí, y otra cosa. Titular no, recontra titular. Un detalle. El técnico dijo el sueño de Soulé es jugar un mundial. A ver, Martín, si lo nacionalizás italiano, mucha chance de jugar un mundial, capaz no tiene. Está con Israel 9 puntos, segundo puesto. De hecho, hoy la selección italiana está yendo a repechaje de UEFA, porque está entrando directo Noruega, segundo Italia, está yendo a repechaje. Italia con los mismos puntos que Israel. Con 2 partidos menos, creo. Sí, para mí Soulé, si hoy fuese o representaría a la selección de Italia, sería titular. Tengo algunos nombres acá: Politano, Zaccagni y Orsolini, que no son malos jugadores, son buenos jugadores de la Serie A, pero creo que Soulé tiene mucho más talento, más proyección, y creo que como Retegui serían titulares. Es más, para mí el caso Soulé es similar
al de Garnacho. Garnacho sumó minutos. Garnacho tiene por delante, quizás como él juega por izquierda, menos competidores, porque se me viene Nico González a la cabeza y después no mucho más. Es cierto, ninguno es titular. Y Garnacho corre por detrás, me parece también, Impulso. ¿De quién? De Soulé. ¿Vos decís? Sí, para mí sí. Para mí están los dos a la misma altura. Sí, pero sí, bueno, pero está jugando mejor uno Soulé. por izquierda y el otro por derecha, pero es el mismo caso. Garnacho vio minutos en la mayor, por lo menos. Sí. Soulé no. Copa América. Sí, pero bueno, hay una realidad. Me parece que si hay algo que encima es mérito de Scaloni, esto y ya lo venimos hablando hace tiempo, es que se amplió la base de jugadores. Antes vos iban 23 al Mundial y el número 22 o 23 podía ser cualquiera. Sí. Desde Garcés hasta el que se imaginan, el Colorado Ansaldi era. Ansaldi. Ansaldi, Basanta, el que quieras. Pero ahora van 26 o no. Pero por eso, pero hoy te quedan por fuera de esos 26 nombres importantes y antes en los 23 te sobraba 1 o 2 cupos. Sí. Igual 3 cupos más es un montón. Y eso es mérito de Scaloni. Eso es mérito de Scaloni. Estaba viendo el Mundial Sub-20, como decía bien Juan y al principio del programa. Estuve en Chile, fui a ver varios partidos. Quizás demasiados para lo que fue el nivel del torneo, o está siendo el nivel del torneo. Tuve la chance de ver a Italia. Me sorprendió para bien el nivel de Italia, sacando el partido con Argentina. En el partido con Argentina no tenía quizás la figurita estelar. Hay un volante que es muy bueno. Sub-20 se llama Yamal Idrisu, que es un chico que juega en el Inter Primavera, que en los partidos anteriores había jugado de centro delantero, con condiciones más de extremo. Es un extremo de tez morena, sí, muy alto, muy rápido, a diferencia de Okoro, que es el 9 que está jugando, que no me gusta para nada y es muy lento. Yamal Idrisu va a jugar hoy seguramente en el partido de Italia, muy bueno. Y después tiene otro chico extremo, característica Zule, si querés, por derecha, que juega en el Inter Primavera también, se llama Mattia Mosconi, que ya tiene una evaluación de transfer market inclusive bastante alta, está jugando en el Inter Primavera, no tuvo la chance en el primer equipo, pero creo que Italia fue con nombres más fuertes que el resto de las selecciones. Obviamente, al tener menos jugadores en la elite, porque como decían ustedes recién, en la Serie A no hay mucha competencia directa para el seleccionado mayor, entonces todos los chicos de 17, 18, 19, 20 años buenos de Italia, la gran mayoría están jugando el Mundial Sub-20, y eso se ve en comparación al resto de las selecciones que llevaron quizás equipos sin sus mayores figuras. Y aquellos que llevaron a todas sus figuras y están en el Mundial Sub-20, para mí no están a nivel de elite, en gran cantidad de selecciones. Pará, me interesa porque vamos a ponerle pausa a esto de la selección argentina, vamos a entrar en el Mundial Sub-20. Esto es clip. Dame, según tu visión, Manu, los 3 jugadores que van a pisar fuerte en los próximos años en el fútbol europeo de este Mundial Sub-20. Prendemos la máquina de humo. Dame los 3. Como diría Teo Coquete en TikTok, fichando cracks. Fichando cracks. 3. Que no vale la selección. No vale la selección argentina. Uno puede meter. No, de la selección argentina no. No, vamos con los fáciles si querés. Dale. Me subo al barco del que acabo de decir, Yamal Idrisu, sí, el italiano, 1,88 m, jugando de extremo, lo hizo de 9 en ciertos partidos del Mundial, jugador del Inter Primavera, hábil con la pelota, de frente al arco, muy rápido, sacó muchas faltas, sacó tarjetas, lo vimos en el partido con Cuba. Me gusta, es muy alto, no hay tanto extremo alto que puede pisar por dentro con buen pie. De 9 para mí le falta mucho, porque de espaldas no sabe jugar, pero es muy joven, acaba de cumplir 18 años, los cumplió estando en el Mundial, así que para mí Yamal Idrisu es uno a prestarle atención. Trabaja con una agencia de representación muy grande también, que eso es un buen síntoma con estos chicos, porque significa que le ven proyección también internacional. Después para mí, que tuve la chance de verlo en cancha también, Gilberto Mora, el chico de México. El de 16 años. El de 16 años, sí, categoría 2008, va a tener futuro europeo. Un dato bastante llamativo, tiene más de 40 partidos jugados en Tijuana ya. Me parece una barbaridad, por la edad que tiene. Le dicen el próximo Pedri. Sí, sí, el Mexican Pedri le dije. Para mí tiene unas características inclusive un poquito más ofensivas, pero menos armadoras que Pedri. Se habla de que el Barça lo quiere comprar por un nexo de Rafa Márquez, que está como asesor de selecciones nacionales en México, obviamente que estuvo en el Barça B. Yo creo que Gilberto Mora, si llega, va para el primer equipo. Es un caso Rooney Bargi, que es el chico sueco, que jugaba en el Copenhague, que llegó al Barcelona con unas condiciones casi que inmejorables, porque se terminó peleando contractualmente con el equipo en el que estaba antes. Pero Rooney Bargi es un extremo muy picante, muy joven, muy bueno. Gilberto Mora
costaría un dinero un poco más importante, se habla de 20 millones de euros, pero tuve la chance de estar con los scouts de los clubes. Por el Mundial Sub-20, esto está bueno para que la gente sepa también, es interesante. Hay como una sección designada para scouts. Me tocó estar ahí en varios partidos, charlando con ellos, y los jugadores a los que iban a ver, la gran mayoría de los equipos grandes, inclusive con varios directores deportivos, ni siquiera scouts, sino directores deportivos directamente de los clubes, eran casi los mismos. O sea que, pese a que el Mundial Sub-20 no es o no tiene tanta repercusión como tal vez en los otros años, el 2001 se hizo acá y en la final o en la semifinal estaba lleno de gente, más allá de eso sigue siendo una buena vidriera para equipos europeos para dar el gran salto, para que los scouts digan, che, mira, este pibe es muy bueno porque tiene tales y tales condiciones, sigue siendo una buena vidriera en cierto punto. Y yo creo que claramente al espectador, al futbolero, lo que le atrae son los nombres ya con rodaje. Uno lamenta que no vaya mal, que no va más tan tono, pero la realidad es que para el mundo que explica Manu, me parece que está bueno porque es los que no tienen tanto marketing, pero igualmente el talento lo tienen. Exacto. Ahora te falta uno. Después el tercero, ahora si quieren repasamos un par más de nombres que puede estar bueno, pero el tercero con el que me quedo vuela más por debajo del radar, pero se va a hablar de él, creo que tiene proyección para ser un jugador de equipo grande, es Keita Kosugi, el lateral izquierdo de Japón. Jugador del Djurgårdens de Suecia. Llegué con altas expectativas. ¿Puedo decir que es la debilidad de Postecoglou, por ejemplo? Puede ser. No sé si de Postecoglou, pero... ¿No le gustan los japoneses? Correcto, porque dirigió en el Yokohama Marinos. Claro. Es muy buen jugador, viene identificado por un equipo chico de Europa, traído desde Japón. Creo que Japón, si bien perdió, tiene muy buenos jugadores para el nivel del torneo. Este es uno de ellos. Después el zaguero central que jugó de titular, ambos me gustaron mucho. Zaguero central que hoy es parte del plantel B de la Real Sociedad, Ryoga Kita, es muy bueno también. Recupera mucho ese, ¿no? Kita. Me gustó el chiste. Kita me gustó. Y después uno para los nuestros, pero que lamentablemente juega para otro seleccionado. Fui a ver a Chile, 2 partidos. Sí, de Independiente. Sí, Lautaro Millán. Lautaro Millán es por lejos el mejor jugador que tiene Chile, el mejor proyecto que tiene Chile junto a Arce, que juega Lautaro Millán en la misma posición que él. Convocado ahora para la tuvo proceso de selección también en Argentina. Claro, pasa que no tiene lugar. Es muy bueno Lautaro Millán. Sí. Que ya lo hemos visto en Independiente en el primer equipo y haciendo goles y en partidos importantes. Pero Lautaro Millán en el Mundial Sub-20 se lo vio un jugador de primera. En los partidos que vi me gustó. Así que rescato eso de Chile, no mucho más de Chile, sacando el zaguero central y si querés el delantero centro, pero Millán es el mejor jugador que tiene Chile. Excelente. Algo llamativo de este Mundial Sub-20 que estaba viendo ahora, porque en realidad, siendo sincero, yo vi un poquito de Japón, que la verdad es un equipo bastante llamativo, siempre lo es en realidad, siempre son protagonistas. Dije Ryoga Kita, que es el otro japonés, que no, es el zaguero central de la Real Sociedad, se llama Kazunari Kita. Kazunari Kita, ok. Es más o menos similar. Brasil no clasificó a octavos de final, menos a cuartos, ¿no? Obviamente. No está Brasil, lo cual es llamativo también en cierto punto. Si bien faltan figuras, faltan muchas figuras. Faltan muchas Ese figuras. es el tema. Brasil no fue con los grandes jugadores. Por ejemplo, al centro delantero, que lo conozco muy bien, se llama Luigi, juega en Palmeiras y le tienen muchas expectativas. ¿Cómo va a jugar en Palmeiras? Es un pibe que en otro equipo o en otro país, te diría, estaría haciendo estragos en la primera división. Pero en Palmeiras no tiene lugar y es un flaco que, no quiero mentir, no sé qué evaluación tendrá, que es un síntoma de cuánto potencial puede llegar a tener o cómo lo ven al jugador. Luigi es un jugador de una valoración muy alta, de que si hoy lo quiere comprar un equipo europeo, siendo el 9 de Brasil Sub-20, siendo tercero, cuarto, 9 de Palmeiras, vale 10, 15 palos. Y no juega en Palmeiras. Y ese fue quizás el nombre más importante que llegó a Brasil. Pedrinho. Hay un tal Pedrinho que es un enganche surgido de Corinthians que con 19 años está jugando en el Zenit. Pero bueno, sí, también. No son capaces de nombres tan llamativos. Que nombraste a Italia, ¿no hay ningún Espósito? Ningún Espósito, no. ¿No? No. Mira, ya son 3, boludo. Bueno, pero creo que hay 2 que tienen edad de sub-20. No, pero están en otro level, me parece. Sí, ya están primero. Es lo que te decía recién. Los mejores que llevó Italia son la mayoría de los mejores. Pero en este caso creo que ya están. ¿Querés decir algo de la selección, Jota? Tengo mucho para decir. Y eso, Argentina es el mejor equipo del torneo. Argentina es el mejor equipo del torneo, lejos. 4 partidos jugados, 4 ganados. Le ganó a Australia, le ganó a Cuba, le ganó a Italia y le ganó hace poquito
hace unos días atrás, a Nigeria lo goleó. Sí. Una Nigeria que en los papeles siempre dicen, físicamente sacan ventaja, técnicamente no son muy buenos, pero ni física ni técnicamente Está sacan anotado ventaja. 10 años tarde. Sí, exactamente. Sí, sí. El DNI y demás. Jugó Daniel Bamey de titular. Me estás el jodiendo. famoso clip. ¿Sí? ¿Sí? Sí, el número Espectacular. 6. Sí. Espectacular. Pará, No, y esto no lo conté. A ver. Conozco a un integrante del seleccionado nigeriano sub-20 que lamentablemente por tema de pasaportes no pudo viajar al Mundial, que es jugador de River Plate en Argentina. Sí, el de la cuarta. Correcto, que ahora después fue promovido al plantel de reserva, fue al banco de suplentes, no debutó, viajó al Mundial sub-20, estuvo en el proceso, lo iban a convocar y por problema de papelerío no viajó a Chile, así que gran saludo al amigo Johnny Spiff. Sí. Y él compartió cuarto con Daniel Bamey en la concentración de Nigeria, me mandaron una foto. Así que le dije, contale a Daniel sobre el famoso clip, El famoso clip de los 3 inició a palos. Factos. Así que... Para mí es... obviamente nuestros factolovers deben saber el clip del que hablamos, el que más visualizaciones tiene. ¿Cómo era el equipo? El equipo que no existía. el Chom Chom, Chum Chom Chum. Chum Café, algo así. Claro, que fue para el Mundial Sub-17. Claro, No, Mundial fue para el Mundial Sub-20 2023. Pero Que se hizo acá. él, si no me equivoco, es 2007. Claro. Por ende, todavía tiene años. O sea, metió doble Mundial Sub-20, Daniel. Sí. A chequear, ¿no? La pregunta es, se tiene que dar esa foto de Mana Sí, y el Bamey. sí, ojalá. Tengo por lo menos la selfie de Johnny con Daniel. Y me muestra los mensajes de WhatsApp con el jugador. Me dice que es un tipazo, Daniel. Así que le agradecemos por el clip y por tratarlo bien a Johnny en la concentración en Nigeria. Quiero hablar del equipo. Eso, selección argentina. A mí lo que, y se, después, se me viene a la cabeza, y ustedes lo sabrán mejor, las razones es, si uno enumera rápido, tenemos 6 o 7 jugadores de camadas casi iguales de Vélez que la rompen todas. Sí. Porque Sí, está sí. Maher, Montoro, Zarco, que apareció un repollo y es quizás la reencarnación de Batistuta. Y después tenés Thiago Almada, que está bien, se le pasa un poco más los años, pero no deja de ser de la Villa Olímpica. García jugó también, de 4. Sí. Hay una fábrica de Vélez. Bueno, Soulé, que ahora Bueno, está en Soulé. tema. Gianluca Prestiani. Pero de Cristian. todos estos que nombramos, hay la mitad se van por patria potestad o sin arreglar su contrato en primera al exterior directo. Correcto. Hay una traidores, muy le buena. dicen. No, lo que yo identifico sin saber nada es que hay una muy buena identificación de juveniles y de talento. Hay una muy mala gestión de su salto a primera o retenerlos con contratos. Sí, para también mí es hay más de los mala gestión representantes, por parte de los pero- representantes, me parece. Claro, sí, sí. Es más, sí. esto fue público. Bueno, ahora es quién es Thiago Palacios, ¿es? ¿O ese es el de.? No, no, Fernández se fue mal. Thiago Fernández. hace Porque Thiago poquito. Palacios es el de El de Estudiantes. Estudiantes, sí. No, que Guastadiseño tuvo problemas en Vélez por haberse llevado a Zulé libre bueno. por la patria potestad. 16 años tenía, se la llevó a la Juventus. Después el caso de Zarco lo mismo, se fue gratis, porque lo dijiste vos, Vélez claramente tiene un problema ahí, pero yo creo que no son colaborativos los representantes tampoco. Claro, sí, sí. Siempre están los que son más pro club o más pro jugador. El representante y una línea de representantes suele ser muy jugadorista, que prioriza al jugador por sobre el club y tendrán sus razones de por qué lo habrán hecho, pero obviamente tanto hincha como dirigente no están contentos con ellos por haberse portado de esa forma, pero no tengo dudas, y esto como todo en la vida, ¿no? Lo sentás a Guastadiseño acá o quien sea que se haya llevado un jugador libre de Vélez y probablemente tenga sus razones para hacerlo, después está en uno de entenderlas o no, o la voluntad del jugador de quedarse en el club, ¿no? Pasa también que ya es muy son muchos importante. casos, no es que son casos esporádicos. Pero bueno, metiéndome un poco en lo que es estos cuartos que llevó Argentina Sub-20, un equipo realmente muy sólido. Un equipo muy sólido en todas las líneas. La dupla Pierani y Tobías Ramírez, yo siempre me quedo con que es Tobías Palacios, pero cambió su nombre, ahora es Tobías Ramírez, hace unos años. Muy sólidos los dos. Soler siempre es garantía por izquierda. Dylan Gorosito, que para mí es la revelación del equipo, es la revelación, sin dudas. Obviamente que tal vez no es el hombre más rutilante, porque hay No, es nombres la mejores. sorpresa porque nadie esperaba semejante nivel Nadie de- esperaba que dé 3 pases gol, nadie esperaba que haga ese golazo contra Italia. Está siendo fundamental. Delgado Acuña, ese doble 5 funciona muy bien. Delgado ya sabemos de lo que está hecho, y Acuña viene del proceso de la Sub-17. Aquellos que vieron el Sudamericano, aquellos que vieron el Mundial en 2023, saben cómo juega Acuña. mucho mejor físicamente, cumpliendo más el rol de 8, de acompañante de Delgado, muy metedor, bien con pelota también. Físicamente, Cediendo el juego a Montoro cuando lo tiene que hacer, eso lo vimos el otro día en un partido
en el último partido el segundo partido de fase de grupo, que Acuña tuvo un muy buen partido, con Australia, correcto. Y creo que sí, igual te digo algo, Juan, a mí el que más me sorprendió, entiendo que el nivel no es el más alto, pero que pudo mostrar todo su juego, a pesar de la altura, es lo de Delgado. Sí, no, sin duda, sin duda. Y una particularidad es que Placente pasó de los pibes de River a los pibes de Vélez, porque si ustedes recuerdan, se jugó un sudamericano a principio de año. Claro. Estaba jugando Echeverri, estaba jugando Mastantuono, estaba jugando Subiabre, que es el que repite, y estaba jugando Ruberto, que hoy está con la lesión grave. Y ahora está jugando Montoro. Y tuvo una convocatoria Bautista Dadín también sobre el final, me parece. Claro, exactamente. Está jugando Montoro, está jugando Mar Carrizo y está jugando Zarco. Claro. Entonces pasó de los pibes de River a los pibes de Vélez. Entrando desde el banco, Tobías Andrada. Y Prestiani también. Pará, quiero meterme en dos nombres puntuales ahí que quizás está bueno profundizar. El primero es Dylan Gorosito. Ustedes ya lo habían nombrado previo a que arranque el Mundial. Jota lo nombró como alguien que era raro que el único lateral derecho que lleve Placente sea alguien que ni siquiera juega en la reserva de su club. Jugaba en la cuarta, Dylan Gorosito hasta antes del Mundial, y vos, Manu, dijiste que era un caso particular lo que había sucedido con Gorosito, porque alguien que debuta muy temprano en la primera de Boca, tan solo creo que un partido, y luego no solo baja a reserva, sino que también lo bajan a la cuarta. Sí. ¿Cómo puede ser en ese mundo, en el mundo de juveniles, tan diferente el criterio para Placente ser mi 4 titular inamovible y para las inferiores de Boca decir no le dan ni para reserva? Es una muy buena pregunta y creo que se contesta por distintos lados. Por un lado está el caso Boca con respecto a sus juveniles. Dylan Gorosito no es el único que debutó en primera, tuvo proceso de selección sub-20 y terminó jugando minutos en cuarta división. Iker Sufiaurra, y lo dijimos el programa pasado, también le sucedió lo mismo. Un chico que debutó en primera por competiciones internacionales, con muy buena proyección, que se lo veía, no te digo listo, pero por lo menos disponible para tener más oportunidades en el primer equipo. No las tuvo, bajó a reserva y después inclusive bajó a jugar en cuarta, entrando en reserva como suplente, que obviamente le costó la convocatoria al seleccionado sub-20. Y en el caso de Gorosito lo mismo, no tengo información acerca de por qué sucedió eso con Dylan, pero yo creo que lo de Gorosito está más relacionado de por qué continúa en selección, de que fue parte del proceso, como decía Juani, aquellos que vieron el sub-17 o vienen siguiendo la sub-20 hace tiempo, saben que Gorosito es parte de las convocatorias, y cuando vos acompañás al proceso de juveniles, es mucho más sencillo, porque no te digo que te arrastra el proceso de selecciones, pero tenés una relación con los entrenadores, entrenás en AFA, estás al día con los métodos, sabés cómo es la dinámica, se va formando grupo. Entonces es por eso que muchos chicos que están en sub-17, están sub-20, también tuvieron un proceso de sub-15, o están muy desde chicos en seleccionado, o si están en sub-20 probablemente tuvieron sub-17. Los Tobías Andrada no son tan comunes de pasar de quinta división de Vélez a primera división porque le gustó al técnico de una convocatoria seleccionado. Suelen ser jugadores que vienen acompañando un proceso de selección. La pregunta es, ahí, en un mundial juvenil donde todos tienen la misma edad, ¿es fácil identificar a qué jugador, o mejor dicho, qué jugador ya está formado para primera? Por ejemplo, Dylan Gorosito. Tiene que ser el cuarto titular de Boca. Se le ve el perfil que le... No sé si titular, pero le da... Se ve dentro de la cancha que le da para primera por sobre el resto de sus compañeros, que quizás le decís, bueno, a este quizás le falta un poco más. No soy experto en eso, pero viendo los partidos con gente que se dedica a eso, yo creo que tiene un criterio muy, muy específico de ver justamente eso, de cómo se puede trasladar ese nivel a una primera división, y también ajustándola por categoría, ¿no? Porque no es lo mismo jugar un partido en Bundesliga que jugar un partido en primera división del fútbol argentino. Por lo cual ellos miran ciertas cosas y te dicen, che, bueno, este pibe pivoteó de espaldas, al arco tuvo un tiempo de más, que en primera división no tenés, no lo supo utilizar, o tarda 3 toques en culminar la jugada o guiar la jugada hacia donde ellos quieren que vaya. También está muy atento a eso. Cuánto escanean, hay un montón de cosas que vos decís, che, capaz no te hacen falta en la sub-20, pero si las haces en este nivel, te va a sumar para primera división, y que si las estás haciendo acá, las podés trasladar. Ahora, capaz en sub-20 contra Australia tenés espacios, con la Argentina, y no escaneás, o no recibís perfilado, o de espaldas tenés 3 segundos más en hacerlo, entonces lo podés hacer y parecés muy bueno sub-20, pero ya te das cuenta que a nivel técnico hay cosas que están faltando, que si no las hacen primera, no le van a salir. En el caso de Gorosito,
es muy buen jugador para mí, esto es una opinión personal y no me dedico al scouting, pero es muy buen jugador. Un poco atolondrado en la toma de decisiones. Hemos visto el partido contra Australia, un retroceso que tira un patadón también después de estar pero es parte del jugador también. Sí, obviamente, pero es ese tipo de jugador, ¿no? Entonces, claro. Quizás en Boca se ajusta bien. Ahora, no es el tipo más prolijo del mundo para jugar de 4, no es un flaco que te explote carriles internos como a lo Colo Barco jugando de lateral, y no es el mejor centrador del mundo. Claro. Pero sí es un lateral derecho muy, muy correcto. Tuvo varios pasos de gol en este torneo, como decía Juani, pero tampoco creo que en Boca sean tan boludos en decir, che, tengo un 4 titular y lo mando a jugar a cuarto. Sí. ¿no? Es que es llamativo. No, no me dedico a eso, no sé. Estaba viendo cuánto jugó en Boca. Jugó 45 minutos nada más un partido con Defensa y Justicia en julio del 2024. Claro. Recién. Después fue suplente contra Instituto. Tengo entendido que es el partido con Defensa previo a los octavos de final con Independiente del Valle por Sudamericana. Por Sudamericana, que ahí también fue suplente, pero no sumó minutos. Es decir, hace un año que no juega en Boca en la primera, ni aunque sea convocado, lo cual es llamativo. Y el otro caso que hay que admitirlo, cuando JD prepara antes de que arranque el Mundial Sub-20, menciona a Zarco, yo me le río y le digo, dejate de joder, Zarco que va a ser figura, y termina siendo el goleador no solo de la Argentina, sino del torneo. ¿Quién es Zarco? ¿De dónde sale? Zarco sale de Vélez. Sí, ya sabemos. Sale de la fábrica. Dame data. Un gol. Hizo, yo creo, tengo entendido Tiene que 4 goles en 4 partidos. No, pero tengo entendido que hizo un gol en la primera de Vélez y después no jugó más y rápidamente por patria potestad se fue a Alemania, me parece. Al Bayer Leverkusen, sí. Pero no juega en la primera del Bayern. No, está jugando en el segundo equipo. Claro, en el sub-20. Allá es under 22, ¿no? Creo que por lo que me dijeron estaba en el under 19, Estaba jugando en el sub-19 de Bayer Leverkusen. Sí. Pero lo que te puedo decir es que ahí lo miraron bastante. Por lo menos la gente con la que yo estaba le prestó mucha atención. Recordemos siempre lo que destacamos acá en Factos es qué difícil es para el alemán incorporar talento argentino. En general es difícil incorporar talento del exterior joven porque consideran que necesitan un proceso previo de adaptación. Igual tuvimos casos de chicos, el zaguero central de Gimnasia de La Plata que fue al Schalke 04, pero por ejemplo, hay clubes que tienen política que en el segundo equipo no pueden jugar jugadores que no son formados en la casa. Claro. Y los segundos equipos de la liga alemana o del sistema alemán son muy competitivos porque hay mucho equipo grande que tiene segundo equipo compitiendo en tercera división, en lo que sería la tercera Bundesliga, o sea, la tercera división del fútbol alemán, que no recuerdo bien el nombre, pero es muy competitiva. Entonces no pueden incorporar talento, mandarlo a jugar al segundo equipo porque los hinchas te dicen, che, pará, en el primer equipo no tenemos jugadores alemanes formados en la casa, que es muy común también, claro. Y estás comprando talento del exterior para hacerlo jugar en el segundo equipo. No puede suceder. Si vos tenés que asimilarlo a un perfil de algún jugador argentino en su puesto, ¿a quién se parece Zarco? No sé, la verdad, no lo tengo tan estudiado como para comparártelo con alguien así de forma específica. E insisto, yo en los partidos que lo vi a Zarco en cancha, el nivel de la oposición era muy bajo también. Claro. Por lo cual no tuvo mucha exigencia. Los dos aéreos centrales de Australia y los de Nigeria, ni te digo. Son flojos. El mejor es Kikianis, quizás, que tiene pasaporte griego, juega en el Adelaide y probablemente vea fútbol europeo ese chico. Pero Australia tiene una particularidad que se están llevando muy jóvenes a los chicos a Europa para terminar de formarlos, algo que antes no sucedía. Tiene 2 jugadores en el QPR, Australia, en el Queen's Park Rangers, Kikianis con pasaporte griego que probablemente vaya al exterior, el centro delantero juega en el fútbol escandinavo, también que no es poca cosa, el número 6 probablemente juegue en Europa, que es hijo del asistente técnico de la selección de Australia, y va a tener proceso de selección más allá del sub-20 me parece a mí, así que tiene jugadores muy interesantes Australia, no listos para competirle a semejante equipo de Argentina, que lo de Maher Carrizo contra Australia, con tanto contra estos equipos, es brillante. O sea, estaba viendo datos. Que Maher Carrizo está listo para dar un salto para mí ya. Claro. Sí. 273 minutos con Vélez tiene Zarco nada más. Entra por Valentín Gómez en el partido contra Estudiantes. Hace el gol en la primera que toca, se besa el escudo, además. Después su representante creo que es Berman. Y bueno, tuvo ese problema. Se termina yendo como una larga lista de la que habías dicho vos. Pero sí, es una de las revelaciones.
qué sé yo, también tiene una relación con el gol que es increíble, porque si uno ve los goles, hace 2 goles muy buenos de jugada y después también es estar ahí, es saber No, estar. y aparte lo importante que el centro delantero sea el que abra el marcador, porque en una goleada, bueno, los 2 goles de Maher Tiene 3 goles en los primeros 2-3 minutos. Claro, exactamente. Pero bueno, para cerrar, si quieren, tema sub-20, J, tenés Que se viene capaz, ¿no? ¿Qué se viene ahora el sub-20? ¿Tenés ahí el calendario? el sábado, México-Argentina por cuarto de final. Tengo 2 datos. Quiero hablar de Placente, tengo un factermo con respecto Eso, a eso. para mí pero cerramos antes, con eso. Dale, pero antes, Argentina no llega a esta instancia, no llegaba a esta instancia desde el Mundial Sub-20 de 2011 de Colombia. Es decir, 14 años atrás, tengo el 11 acá. Eso fue en Nueva Zelanda, ¿no? Claro. Tengo el 11 acá. No, Colombia. Tuvimos hace poco. De Colombia, sí. Tuvimos hace poco a alguien de ese equipo sentado en el living de factos. Exactamente, vamos con el 11. Andrada, González Pires de lateral derecho, Nervo, Galeano, Tagliafico, Lava, Bataglia hoy jugando en Boca, Picante Pereira, Luque, Lamela y el Chucky Ferreira. Casi todos exitosos en su carrera profesional. Picante Sí. Pereira no, sería Roberto Pereira en realidad, que jugó en Udinese. Claro. Tucu. El Tucu Pereira, perdón. Tucu Pereira. Emiliano Martínez del banco, Rodrigo Rey en el banco, Germán Pesera en el banco, Iturbe, que Sí. después jugó para Paraguay. Nada, un dato. Argentina termina perdiendo 5-4 con Portugal por penales en aquel 2011. Después hubo un Mundial Sub-20 que no clasificó, después quedó en fase de grupos, después quedó en octavos de final. Argentina, en el 2023, donde se juega acá, pierde con Nigeria. 2-0 el equipo de Mascherano, que hablamos nosotros acá. Sí. Cancha llena. Argentina. Perdón, que no se había clasificado en realidad y después se termina clasificando por el impedimento de Indonesia de no poder Sí. realizar el mundial. Y Anfitrión. claro, y Argentina Sí. como anfitrión clasifica directo. Sí. Está Eh, jugando el hijo de Zidane el Mundial Sub-20 también. A ver, Enzo, ese es arquero igual. No, son No, Enzo ya 4 está hermanos. grande. Sí. Elías Zidane se llama, es el hijo más chico de Zidane, ¿De qué juega? de zaguero central zurdo y mide 1,94 m. Y juega en el Betis. Sí. Bueno, cerrás sub-20 con el pack termo. Bueno, vamos con el factermo de Coleman, auspiciado justamente por los amigos de Coleman. No sé si querés que pasarme el termo. Sí, ahí me pone un poquito de agua en el mate y te paso. el Dale, termo. vamos con eso, perfecto. Más vale que sea un factermo. No es tan jugado, pero es lo lógico No y es lo que jugado, debería pero- pasar. Es lo que debería pasar. Entonces no es No, factermo. no, yo lo banco, ¿eh? Para mí es un gran fact termo. A mí me lo comentó. Para mí es un gran fact termo. Dale. El escudo de Anfield no lo voy a mostrar. No importa. No hace falta. Haz lo que quieras. Sí, Mostrar el tengo que termo. Ya con el termo en la mano, listo. El factermo, perdón, vamos a vuelta. El factermo, auspiciado por nuestros amigos de Coleman, es que, muchachos, no hay que buscar reemplazante para Lionel Scaloni. El reemplazante está en casa. El reemplazante lo tenemos nosotros en casa. Se llama Diego Placente. Un Diego Placente que llegó a las formativas, a las juveniles, junto a Pablo Aymar en 2017. Agarra la sub-15 y ahí empieza una especie de navegación por la sub-15, sub-17. Y tiene una... Pará, está bueno ese dato. Llegan en proceso Llegan en San proceso- Paoli. Llegan en proceso San Paoli. Ellos como sub-15 y sub-17. Creo que Bocha Batista sub-19. Sí. Y San Paoli la mayor. Exactamente. Después por eso que lo toma Scaloni y lo que ya sabemos. Campeón sudamericano sub-15 en 2017. Es decir, sale campeón, le gana a Brasil en la final. Como para arrancar. Después, terceros en el sudamericano sub-17 de 2023. En ese mismo año llega a semifinales del Mundial sub-23, sub-17, perdón. Llega a semifinales del Mundial sub-17, pierde con Alemania. En ese partido por penales, no sé si se acuerdan, jugó a las 9 de la mañana. Sí. Partido muy recordado. Mucha gente, yo te diría más gente en ese partido prendida que en este Mundial sub-20, te diría. Después, este año segundo puesto en el sudamericano, que se jugó a principio de año. Primero termina Brasil, gana el torneo de Alcudia y ahora está en cuartos de final después de 14 años, después de la ida de Javier Mascherano, que no Sí. hizo bien las cosas. Pero lo más rescatable, lo más destacable es que en la sub-15, en la sub-17 y ahora en la sub-20 mantuvo una ideología, mantuvo una filosofía, mantuvo digamos, el proyecto matriz de la... Claro, sí, y las formas. De la mayor. Claro, un equipo... Justo que vos le criticabas a Mascherano, me acuerdo. Que no jugaba igual. Y es que
Pensá esto, si vos preparás a un pibe que pasa por la sub-15, que pasa por la sub-17, que pasa por la sub-20, que después da el salto, a veces no, pero por ponerle que da el salto a la mayor, jugando de la misma manera, un equipo siendo protagonista, un equipo que presiona, un equipo que junta pases, que se asocia, que llega con mucha gente al área rival, me parece que va a ser mucho más fácil que un equipo como el que quería Mascherano, un equipo un poco más estático, más fijo. Te agrego un dato, Placente al dejar la sub-15, la pasa a comandar Adrián Tino Gallará, que también es parte del proceso de selecciones nacionales desde 2017, cuando ingresó con ellos, y comparten muchas charlas con Scaloni, y está ahí en la parte técnica de AFA también desde 2017, así que el técnico de la Sub-15 también es del mismo proceso. La Sub-15 que jugó la Liga de Evolución ahora en Paraguay, terminó la semana pasada, fue finalista, hizo un gran torneo, perdió con Brasil por penales, perdía 2-0, lo empató 2-2, 2 goles de Bruno Cabral, jugador 2010 de River Plate, máximo goleador de inferiores hoy en Argentina, máximo goleador de la Liga de Evolución también sub-15, muy buen proyecto que tiene River, y el técnico fue Adrián Gallará, que también es parte del mismo proceso que menciona JD. Claro, no, y aparte hay una curiosidad rápida, que Placente es el técnico de la sub-7 y es el técnico de la sub-20 también. Es técnico de ambas divisiones. Bueno, algo que hablábamos con Jota fuera de cámara, que yo compré el Factermo porque lo más rápido, lo que le sale a uno es decir, no, bueno, si se va a Scaloni y queda alguien de su cuerpo técnico, que sea Aimar. Pero Aimar, primero, que ha dicho en reiteradas veces que a él le gusta más la formación o acompañar. Por lo menos él nunca se erigió como entrenador principal de un equipo mayor. Y también lo que decíamos con Jota es que es la dupla de Scaloni, donde continuará Scaloni, seguramente vaya como asistente técnico Pablo Aimar. Distinto es quizás para mí el perfil de Walter Samuel, que puede abrirse. Bueno, recordemos en su momento, creo que le han ofrecido, ¿ha sonado para Boca? No sé. No me acuerdo para dónde sonó Samuel. No me acuerdo. O para Inter. No, para Inter fue, para Inter, antes de Cristian Quibio, que está ahora. Antes del Mundial de Clubes. Exactamente. Bueno. Y se va post final de Champions. Claro. Me parece que ahí el perfil de Samuel sí puede ser interesante, pero hay una realidad. Si uno pone el ojo en cómo terminó eligiendo el método Tapia a Scaloni, lo más coherente sería que el sucesor de Scaloni ya esté dentro de las filas de la selección argentina formando a los juveniles. No, y aparte un mismo perfil, un perfil trabajador, un perfil bajo, trabajo silencioso aparte. Es algo de lo que no se ve con los formadores. Yo te diría que Diego Placente podría tranquilamente ser nuestro Peckerman de esta época, tranquilamente. Por ese trabajo con las juveniles. Están justamente hablando con Peckerman, comparando con Peckerman, le falta dar ese salto a la mayor, pero digo, ese trabajo silencioso que no se ve en las divisiones sub-15, sub-17, sub-20, que después terminan dando frutos, obviamente. Hablemos, bueno, le damos paso a la selección mayor. Más allá de estos dos amistosos, quedan en total 8 partidos para el Mundial. ¿Y querés repasar un poco la lista para jugar, a ver quiénes son los, por así decirlo, que se la juegan en esta fecha o en lo que viene? Todavía no se confirmó igual, FIFA todavía no confirmó que son 26, Scaloni dijo, espero que sean 26, yo creo que ya los 26 llegaron para quedarse, pero bueno, siempre se habla de el número que gira en torno a la selección es el número 18, que ya son 18 los que estarían confirmados, que faltan que peleen por 8 puestos los que restan. Para mí hay más, para mí hay 20 confirmados, pero el propio Scaloni el otro día en conferencia presentando un chivo, el de la selección, el nuevo sponsor, habló que dijo, son pocos los boletos que quedan. Y bueno, ¿querés analizar un poco? Creo que ahora son 28 convocados. No, 27 porque se dio de baja Thiago Almada. Y probablemente se dio de baja Paredes por lo sí, uso. Pero bueno, Paredes digamos que ya es un número puesto. Bueno, Almada también. Almada también. Sí. Si uno repasa esta lista en especial, llamativo, Aníbal Moreno. Sí. Creo que es una buena convocatoria. Está en semis de Copa Libertadores. Probablemente no vaya al próximo Mundial. Pero ahí te das cuenta también que Argentina tiene un recambio con bastante talento y tiene recambio, salvo en los dos laterales que ya lo hemos hablado 1000 veces, tiene recambio en el centro de la cancha, delantero, defensores. Después, José Manuel López creo que para mí va a sumar minutos. Yo lo veo con la posibilidad. Coincido. Si no suma minutos ahora, contra Puerto Rico, contra Venezuela, que son amistosos. Después me parece correcta
la convocatoria de Senesi, que Senesi viene haciendo un gran papel en el Bournemouth de la temporada pasada, arrancó muy bien en esta, se está recuperando y es ahora alguien Licha. que, si bien alternó bastante, desde hace rato es elegido por Scaloni. Es más, fue elegido previo a la Copa del Mundo de 2022, casi va a la finalísima. Sí, pero lamentablemente corre por atrás, porque Balerdi creo que va a ir al Mundial, está por encima, es capitán en el Marsella. Después te puede gustar más otro. Yo creo que entre Balerdi y Senesi me parece que Senesi me cierra más, pero tampoco es que hay mucha diferencia. No, pasa que Balerdi lo que te da es el perfil Es el diestro, perfil, sí. y Senesi iría atrás de Licha y Otamendi. Claro, pero Senesi es zurdo, creo que es zurdo. Es zurdo. Y no hay tanto perfil zurdo. Yo creo que en esas instancias a Scaloni se tira más por la polifuncionalidad, de ahí aparece Medina, que te puede hacer de central, de lateral y de stopper. Sí, sí, sí. Después es llamativo lo de Facundo Gambeses. O sea, si bien va como tercer arquero, me parece que... como cuarto. Sí. Claro, como cuarto. Como cuarto arquero, creo que está bueno porque es darle un premio. Ahora, lo que es llamativo es que no vaya Maravilla Martínez. Compararlo lo mismo. O sea, yo no digo que no vaya a ir, ¿no? O sea, no va a ir, pero es un amistoso. Metió 50 goles, más de 50 goles en 70 partidos. Y como mínimo podría haber sido. Un mínimo, Si no fue ahora, no va a ser nunca. Para mí, a ver, analizando un poco los nombres que mencionás, Jota, yo lo que noto es que Scaloni llamó en lugares donde o no tiene no tiene gran oferta de jugadores, si bien mediocampistas sobran, el perfil de Aníbal Moreno no abunda, por lo menos no en esta selección. Un 5, si se quiere, más de quite. Argentina hoy por hoy, natural, si se quiere, en esa posición, lo tiene a Paredes, porque Enzo, y no es tanto de McAllister, quite. todos están jugando mucho más arriba en sus clubes. Claro. Y encima, hoy Paredes está jugando con Bataglia. Entonces también está relegando, si se quiere, la parte defensiva. Aníbal Moreno me parece que llega para ofrecer una variante. Recordemos que al Mundial de 2022... Guido Rodríguez se mete por esa condición. Te iba a decir eso, porque el último gran 5 que con más kit era Guido Rodríguez. Porque si no, la verdad que uno por lo menos no se lo imaginaba. De hecho, juega de titular contra México, Guido Rodríguez. Y después, en el caso de Cambeses, si uno analiza los 3 arqueros que ya están asentados en esta selección, que son Dibu Martínez primero, Rulli segundo y Benítez tercero, a veces alternando con Musso, los 4 son mayores de 30 años. Cambeses es el único que no cumple con esa consigna y siempre se habla de que el tercer arquero puede ser alguien mucho más, si se quiere, entre comillas, juvenil, para ir formándolo de cara al futuro. Nuestro Gómez Rulli, decís vos. Rulli fue con 28 años a Qatar. Hoy tiene 32, sigue sin ser el titular de la selección porque el Dibu todavía está vigente. Claro. Pero bueno, entiendo que se arma así. Yo creo que si uno... Benítez claramente formó parte de este proceso, pero Cambeses le saca 3 años de diferencia. Claro. Entonces, me parece que pensando al 2030, me parece que Scaloni va por ese lado con Cambeses. Después el resto son números puestos por actualidad. Por lógica, sí. Yo creo que Senesi se pone por actualidad. Yo creo que el Flaco López se pone por actualidad. El Flaco López creo que de todos los nuevos o no habituales es con el que más chances tiene de picar su boleto. Es nuestro Diego Milito en Sudáfrica 2010. Sí. Y después aparece el perfil de Lautaro Rivero, que con 21 años se mete en la lista, pero recordemos que es algo que puede pasar, como el caso Lo Mónaco, de un debut y despedida, o alguien que Scaloni lo piense de acá al futuro. Sí, yo creo que en este caso creo que se habla poco de Lautaro Rivero por el presente de River, que tal vez no es el mejor, pero dentro de ese mal presente, Lautaro Rivero es el mejor jugador de River hoy por hoy, con Quintero. Pero creo que es el próximo jugador a salir en River en la próxima venta, segurísimo. No sé cuánto más va a durar. Lo llamativo del caso de Rivero es que no fue considerado por Gallardo, ni bien volvió del préstamo de Central Córdoba. Claro. Jugó Pesela se lesiona, ahí empieza a sumar minutos. Estaba González Pires, que después González Pires se va para Estudiantes. Ahí hizo dupla con Pablo Díaz. Después, ¿con quién juega ahora? Falta un jugador, falta un central. Pablo Díaz. No, jugó Rivero, Portillo también. Portillo jugó también. Sí, y Martínez Cuarta. Martínez Cuarta. Yo creo que es un central con unas cualidades bárbaras. Es un central con proyección de Serie A, te diría. Siento que es un buen lugar, pero con cualidades físicas sobre todo. Tiene buena marca, buena salida, capaz.
comparte esa cualidad con el Cuti de que a veces se pasan de mambo, son un poco brutos, se pasan de revoluciones, pero tiene una calidad increíble y siento que con 21 años, yo creo que no sé cuánto más puede jugar en Argentina. Bueno, tenemos un juego para cerrar el tema selección. Dale. Y cerramos ya después, ¿no? Sí, desde los amigos de esto es un juego de los amigos de Bet Warrior, que sacaron su nuevo spot de cara a la selección y obviamente a lo que se viene. Y esto es fácil, es el semáforo. Verde, amarillo, rojo. Tienen que decir ustedes, verde, ¿quién casi con seguridad va al Mundial? Amarillo, 50-50, rojo, un poco menos de chance. Arrancamos. ¿Estás, Jota, o querés tirar un par de mensajes primero? Vamos. Bueno. ¿Todo bien ahí? Todo bien. Arrancamos. Ruli, Benítez, Cambeses. Amarillo, verde, rojo. Ruli verde, amarillo Benítez y rojo Cambeses, sí. Sí, suscribo. Sí, es lo lógico, sí. Otamendi, Licha, Rivero. Ok. Y Licha verde, Otamendi amarillo y Rivero rojo. Verde, rojo. Bien. Valerdi, Foyt, Medina. Valerdi verde, Medina verde y Foyt amarillo. Porque Foyt siempre está, es terrible. Es como que no está y no está. Valerdi verde, amarillo. Paredes, Aníbal Moreno, X Fernández. Verde Paredes, verde X y Aníbal Moreno amarillo. Verde Paredes, X amarillo, No. Aníbal rojo. Mastantuono, Paz, Carboni. Mastantuono verde, Paz verde, Carboni rojo. Coincido. ¿Rojo? ¿Carboni? Simeone, No tiene- Dybala, Soulé. Amarillo, Simeone más verde que amarillo. O sea, los tres amarillos, pero Simeone un poquito más verdoso. Dybala verde, pero es porque tengo un fanatismo por Dybala, pero no debería ser verde. Amarillo, Dybala, Simeone va a ser verde porque Simeone va a ir y probablemente Scaloni use línea de 5 y Simeone sea carrilero. ¿Y quién me queda el otro? ¿Quién era? ¿Soulé? Soulé. Soulé es amarillo, güey. Amarillo. Último, Flaco López, Valentín Castellanos, Maravilla Martínez. Verde, rojo, rojo. Verde, rojo, rojo. Amarillo el flaco, rojo Castellano y rojo Maravilla. Sí, coincido. No, verde el flaco. El flaco va a ir. Bueno, ese ha sido el juego de los amigos de Bet Warrior. Veremos si termina siendo así. Y después, bueno, lo último, Clipsito. Clipsito de la mano de JD. Se presentó la sí. pelota del Mundial, la famosa Trinova. Trionda. Trionda. Me quedé con la Febernova. Bueno, la Trionda, para mí, No está tan mal, ¿eh? feucha. 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 Primero, ¿sabes por qué? O sea, está bien que los colores son de cada país, pero los Eso es colores como lo que son me muy gustó. similares a los de la de Río y la de Brasil y la de Qatar. La brazuca. Sí. Sí, Cambia sí, el sí. color, maestro. Cambiame el color. Pero bueno, JD mandó una foto que la vamos a poner claramente en el clip de todas las pelotas desde 1930 hasta este 2026 y hay que elegir la tuya. Para mí, perdón nenazos. No vale decir de. De Brasil 70 para atrás, no ¿Qué? vale. No podés decir la pelota. Pará, loco, cada uno tiene No su puedes gusto. decir la federal del 34. Cada uno qué tiene- pelota. cada uno tiene su gusto. Qué pelota, Y la de Suecia 58 es una pelota de vóley. Pero bueno, para mí, de verdad, no va a haber pelota más linda que la Team Chase de Alemania 2006. Sobre todo su versión de la final del mundo en dorado es éxtasis. Voy a coincidir porque el otro día veía un dato. El Mundial de Alemania 2006 fue el Mundial que más figuras tuvo, ya figuras destacadas por el retiro, figuras que debutaban como por ejemplo Messi, que más tuvo en un Mundial. Para mí la Tempgate es... Y voy a agregar un dato si querés. Un Sí. dato, y esto es quizás factermo también. No hay, por lo menos de todo el siglo XXI, no hay pico estético en el deporte más grande que Team Chase Total 90, Adidas Nike,
esa etapa del 2006 Increíble. no la supera nada. Porque Aparte vos unas tenés casacas. toda la línea Adidas, que es con la línea de Team Chase, y todo el Total 90 con los números en el pecho, sacala del ángulo. Los Total 90 rojos. Para mí la mejor es la Feather Nova, la 2002. de Corea-Japón. Me encantaba de chico. Tenía una réplica chiquita que alguien me la choreó. Era muy dura, me acuerdo. ¿No Era te dura. acordás? Sí, sí, yo tenía la réplica chiquita. Pero alguien me la robó esa pelota, es hasta el día de hoy que a veces me acuerdo de esa pelota y me agarra bronca haberla perdido. Me la había traído mi viejo de Corea-Japón, de su viaje. Y después la Al Rila de Qatar, Sí. de la final. Es linda. Me encanta, la tengo también en réplica, la tengo ahí en mi cuarto, me encanta, me parece una gran pelota. Y la Jaulani no me gusta. La Jaulani es de nenazo. Es de Y Nenazo que no Mal. dobla. La Jaulani es de nenazo. Yo Y la me de la compré, la 2014, Jaulani, yo es la verdad. tengo. Es Era imposible usar. Sí, No hay es un cómo. globo. Claro. ¿Viste cómo jugabas en el living de tu casa con un globo? Era así la Jaulani. La Brazuca tiene algo también. Y igual, la ¿eh? Brazuca. La Brazuca tiene nostalgia, tiene Nostalgia, nostalgia. a mí me gustaba Es la nostalgia, Brazuca. es nostalgia. Y después del. Que en paz descanse la de Rusia, ¿no? Que nadie se la acuerda. Qué poronga de pelota. Es un Qué satélite. poronga de mundial, boludo. díganlo. Es un satélite, Es un boludo. No, y después hay los que, satélites, hay que eso, reconocer rarísimo. la última tango, que es la de la tricolore de Francia. Para Hermosa. mí la mejor tango. Pero vieron que son muy similares. O sea, si uno repasa 78, 82, 86, 90, 94 y 98 son muy Es similares. que son todas tangos. todas iguales. Son todas tangos, son todas claro. tangos. Eh, Pero bueno, Cerramos, muchachos. ya está. Cerramos, ¿no? Hasta acá, esto fue el Factos 110. Le mandamos un saludo grande a Teo Coquet. La que de debe Suecia estar no está tan mal, ¿eh? Todo por blanca. comentar Inglaterra-Gales. Ojalá gane Gales. Sí, de rugby el partido es, ¿no? Claro, sí, el Seis Naciones. Seis Sí, naciones. sí, buscar jugadores de Comenta Inglaterra, Coquet y boludo. relata Marta Albert. Sí, dijo, estoy muy tapado de Estoy laburo muy de risa. tapado. Sí. Como si Digo, fuese que jugaba, no sé, Digo, ponele Gibraltar, ojo, ponele boludo. ojo uno que es muy bueno, le digo, que no lo conoces. A ver, Everechi ese, le digo. Dale. Ojo con Phil Foden, chicos. A ver, Bueno, por favor, está. hasta acá, gente. Fue Factos 110. Muchas gracias. Abrazo grande.